Bendito Padre Celestial, Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor, para iniciar esta enseñanza. Pon, Padre, tu palabra en nuestra boca, en nuestro corazón, redargüínos y permítenos aprender para tener un claro referente de quién eres tu Padre. Toda la honra y toda la gloria para ti en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar las clases. Bueno, ya hicimos el análisis de los dos más importantes teólogos de la iglesia primitiva, que son ¿quiénes eran, Andy? Me acuerdo, mi memoria es frágil. ¿Ya encontraste? Agustín de Hipona y Tomás de Aquino. Luego de esto subieron algunos más pensadores, pero bueno, hacían referencia, ellos son los que más en cierta manera innovaron lo que es la fe, lo que es la creencia, y el que más en cierta manera nos puso en el corazón una referencia de comprobar de quién era Dios, era Tomás de Aquino, perdón. ¿Ya? Entonces, a raíz de él, el teólogo que hizo una revolución posterior a Tomás de Aquino es Martín Lutero, ¿no es cierto? Lutero vino a revolucionar. Primeramente, como ya estudiamos un poco las 95 tesis, la intencionalidad de Lutero no fue dividir a la iglesia. Es más, amaba a la iglesia católica, pero se enrumbó en una teología que de cierta manera apartó de la tendencia católica. Entonces, antes de entrar a lo que plantea Lutero y los demás teólogos que participaron a raíz de Lutero, porque ahí vinieron algunos más hasta la fecha, tenemos que hacer el análisis cómo se fue distribuyendo esta iglesia. Entonces aquí tengo un bosquejo de cómo fue más o menos y vamos a ir analizando antes de entrar al estudio de Lutero. ¿Ya? Amén. ¿Estamos listos? Amén. Ya. Como podemos ver en el diagrama, arrancamos primeramente con la iglesia primitiva, que ya sabemos nosotros que es la iglesia que salió a raíz de los apóstoles dando el mensaje del evangelio, dándole la buena noticia de quién fue Cristo, cómo vino Cristo y todo lo demás. Pese de esto, ahí podemos arrancar con el primer teólogo que analizó y enrumbó las palabras de Cristo, pese a que no fue un discípulo directo, fue Pablo. Entonces Pablo armó en relación de sus cartas toda una nueva teología que cambiaba la teología de la ley. Estamos hablando de lo que está en el Antiguo Testamento. Aquí planteamos la teología del Nuevo Testamento, la teología de la esperanza, la teología del perdón, en donde, ¿cuál era la diferencia entre el Nuevo y el Antiguo? Que en el Antiguo se regía en base de la ley, y el Nuevo se rige en base del perdón, de la misericordia de Dios. ¿No es cierto? Uh-huh. Hasta ahí estamos, ¿verdad? Entonces, de la iglesia primitiva que comenzó a fusionar, vino los primeros problemas en la época del año 300, del año 400, en donde la iglesia primitiva había crecido de una manera clandestina, porque la iglesia primitiva fue totalmente perseguida, ustedes saben, por el Imperio Romano y tanta cosa. E inclusive en Jerusalén ya no quedaban rastros ni siquiera de la antigua creencia de la ley, ya que los hebreos también fueron arrasados por los romanos. Quemaron el templo en el año 70 y los últimos que defendieron a Jerusalén y defendieron a la cultura hebrea, que de ahí fueron exiliados y desaparecieron del mundo, claro, obviamente con sus sinagogas, manteniendo su tendencia judaísta,
en la famosa historia de Masada. No sé si saben ustedes, que se replegaron en la fortaleza natural de Masada, que fue construida por Herodes el Grande, con fines más recreativos que de defensa, pero en una montaña. Y el momento que se enfrentaron con los romanos en el año 70, los judíos netamente comenzaron a ganar las posiciones a los romanos, porque ellos no podían acceder para matarlos a los últimos que quedaban. Estamos hablando de unos pocos cientos, con una guerra desigual contra los romanos, que eran varias legiones. Cada legión, estamos hablando de miles de soldados. A fin de cuentas, los romanos, en una guerra que duró más de 2 años, pudieron construir una rampa para poder abordar e ingresar a Masada, de lo cual los judíos ya no pudieron defenderse, y por lo cual tomaron la decisión preferible quitarse la vida a seguir sirviendo a los romanos. Y todos estos judíos decidieron inmolarse y se suicidaron. Bueno, es parte de la historia, ¿no? Para quedar de acuerdo. Entonces, de esto vemos que la iglesia primitiva se fue proyectando no en Israel, no en Palestina, sino que comenzó a dar el giro hacia Europa, Grecia, Turquía y Roma, efectivamente. Entonces, cuando se dividió la Roma, la Roma oriental, la Roma occidental que estaba a punto de caer, la oriental que era por Constantino, en la zona de Turquía. Constantino, viendo la masiva fe que tenían los judíos, decidió también hacerse cristiano, como ya vimos anteriormente. Entonces ahí comienza la cuestión del surgimiento y evolución de la iglesia primitiva. Y en el año del 417, en la época del concilio de Nicea, vemos que la iglesia primitiva comienza a dividirse. Una parte fue a la iglesia de Asiria, ¿sí? Otra parte formaron las iglesias ortodoxas de Oriente. ¿Qué quiere decir ortodoxo? Como ya se impusieron las reglas y las jerarquías dentro de la iglesia primitiva, ya había líderes de la iglesia primitiva que tomaban la denominación de papa, el papado, en relación del pensamiento, el pensamiento dado en el evangelio que hicimos la exégesis de que Pedro era el padre de la iglesia, supuestamente, entre comillas, pero ya sabemos lo que sacamos de conclusión al hacer el exégesis de esa palabra que dijo Cristo, ¿no? Entonces, obviamente, estas iglesias ortodoxas se regían por patriarcas y por cabezas únicas, y ya no se regían al papa. Entonces, estas iglesias eran la iglesia de Siria, ya están en el gráfico, la iglesia de Siria, la iglesia eritrea, la iglesia etíope, la iglesia copta y armeniana, de Armenia. De estas sabemos que las que quedan son las de Siria, la etíope y la armeniana, iglesias ortodoxas donde se rigen más por patriarcas. Obviamente que no por papas. No por papas, el papa rige a toda la iglesia católica, ¿sí? Ajá. Eran cabezas únicas, patriarcas, iban legando como los reyes, ¿sí? Más o menos era su estilo. De estas iglesias, en lo que es su teología, en lo que es su creencia, su doctrina, difiere muchísimo a la iglesia primitiva. Por ejemplo, la iglesia etíope, como hacíamos referencia, su doctrina se basa netamente en el Arca de la Alianza, que fue llevada en la época de Salomón, quien tuvo una relación amorosa con la reina de Java, de la cual tuvo un hijo llamado Menelik. Y los etíopes, netamente, aparte de los escritos que nosotros utilizamos,
porque ellos también aceptan la cuestión, la vivencia de Cristo Jesús. Pero ellos tienen muchos libros más, son un total en la Biblia etíope son 88 libros, donde hablan netamente de la cultura de ellos. Amén, hasta ahí estamos. Ya. Pasado un tiempo, en el año 1054 vino el gran cisma de la iglesia primitiva. No era católica, podría decirse universal, pero era más primitiva, pero se regía en relación de los papas. Y aparece la iglesia ortodoxa bizantina. ¿Y por qué se da este asunto? Porque vino la revolución del Imperio Otomano, ¿sí?, que netamente arrasó con los restos que quedaba de la cultura romana que era en Constantinopla, netamente en Turquía, ¿sí? Entonces fueron arrasados por los bárbaros otomanos, ¿sí? Entonces la iglesia también sufrió ese cisma. Y los romanos, la iglesia romana pasó nuevamente a su sede, que es en Roma, específicamente en la ciudad del Vaticano, donde crearon la ciudad del Vaticano. Pero el resto de la iglesia, por eso dice ortodoxa bizantina, se quedó en la zona del Imperio Otomano. Entonces esa iglesia se subdividió en varias iglesias igualmente guiadas por un líder individual. Ya no se sometían al papado. Ahí tenemos la iglesia de Constantinopla, la principal, Alejandría, Jerusalén, rusa, griega, chipriota, georgiana, búlgara, rumana, serbia, albanesa, polaca, de Antioquía y checoslovaca. Estas iglesias existen hasta la fecha. ¿Sí? Amén. Y por el otro lado, el resto de la iglesia que se dirigió hacia Roma es la iglesia madre de donde nosotros venimos, que es la iglesia católica. Amén. Hasta ahí. ¿Estamos? ¿Algún reclamo, censura, algo? ¿Nada? No, ya, perfecto. Entonces la iglesia católica, llegamos al año de 1500 o 1454. Ya. Cuando apareció un monje católico. Y les cuento ahí una historia medio alhaja de lo que hizo Martín Lutero. De que él se dirigía hacia Roma en cuestión secular. Él no era ni sacerdote ni monje, pero le cayó un rayo. ¿Sí? Y entonces Martín Lutero exclamó al cielo. Esta es una historia que se le podría decir como mito, no sabemos de la realidad, la biografía no especifica nada de esto, pero sí exclamó Santa Catalina, no me acuerdo de quién es Santa Catalina, una santa beata: si me salvas de esta, me vuelvo cura. Le cayó el rayo y a la realidad sobrevivió al rayo y él cumplió con su promesa y se hizo sacerdote, monje específicamente. Entonces, como sacerdote, ustedes saben, se guió, estudió y todo lo demás, y él pasó a ser ya inclusive sacerdote, ya daba misas y todo pero vino esa inspiración en su corazón al ver la injusticia de parte de la Iglesia Católica, cosas que ya vimos, y comenzó la subdivisión de la Iglesia Católica. Entonces la Iglesia Católica en esa época se dividió en 3 iglesias, no solo la luterana. En 1454 se dividió. Estamos hablando casi en 1500. Ajá. Entonces apareció la Iglesia protestante, la Iglesia anabatista y la Iglesia anglicana. Primero fue la Iglesia anglicana, antes de Lutero. Pero esta iglesia no fue por una inspiración divina, fue por la inspiración de Enrique VIII, que iba a hacer nupcias con su 5ª esposa. Y de las 4 anteriores, el Papa jamás quiso divorciarle. Y eso tenía como resentimiento. Y a la 5ª esposa
pidió nuevamente el permiso al Papa para que le divorcie y poderse casar con su quinta esposa. Y al momento de tener una negativa, él creó una iglesia con todos los parámetros católicos, era todo, solo cambiaba la estructura, ya no se regían en base del Papa. ¿Esta era la iglesia, perdón? Anglicana. Ya. ¿Ya? Es la iglesia anglicana, creada por Enrique VIII. ¿Sí? Y la iglesia anabautista, que es la iglesia puritana, es una iglesia puritana, en donde se acogían los preceptos de Dios descritos en la Escritura al pie de la letra. Por eso eran llamados también los puritanos, que también veían en relación de las 95 tesis que planteó Martín Lutero, la injusticia de la Iglesia Católica, que no cumplía con lo que decía la palabra de Dios. Obviamente, estas tres postulaciones hacían referencia a la lectura de la Biblia. Ahí se arma esta famosa historia de En nombre de la rosa, que no se le dio directamente al libro de la Biblia, sino a otro libro, que decían que el que leía de ese libro moría. Los monjes católicos, específicamente los monásticos, de los que vivían en monasterios, de donde se rige también la rama franciscana. Entonces, el hombre que iba por curiosidad a leer era la Biblia, moría instantáneamente, y todos obedecían al poder de Dios. Pues no sabían que estos monjes le segregaban un polvo tóxico al libro, que todo el que topaba se envenenaba. Amén. Hasta ahí estamos. ¿Alguna pregunta? ¿Reclamo? ¿Algo? ¿Censura? No. ¿Esta era la iglesia baptista? No, estoy refiriendo de toda la iglesia católica, que hacían referencia a un tabú el leer la Biblia, porque la Biblia les iba a desdibujar en su sentido de cómo estaban manejando la iglesia, la fe, obviamente, ¿no? Entonces la iglesia se mantuvo de ella hasta la fecha por sus obras. Claro. O sea, en relación de sus obras, o sea, si yo hago cosas buenas, Dios me bendice. Si hago cosas malas, Dios me castiga. Ese era el precepto de la Iglesia Católica hasta la fecha. Amén. No hay ninguna diferencia. Pero lo que nos interesa de esto, ya la Iglesia Católica existe hasta la fecha, no ha pasado nada, pero aparecieron las tres famosas grandes movimientos: el anabatismo, el protestantismo y el anglicanismo. Entonces de ahí nos derivamos nosotros, según vemos de ahí el gráfico, y vamos a hacer el análisis para entender esto, porque vemos varias líneas que van al mismo lugar, ¿no es cierto? Entonces, pongan atención, vamos a empezar con el movimiento anglicano, la iglesia anglicana. Vean el gráfico, para que tengamos mayor entendimiento. Como ustedes saben, ya les dije, la iglesia anglicana fue creada por Enrique VIII, netamente por capricho de que él no le permitieron divorciarse de sus esposas, porque tenía un líbido muy alto, Enrique VIII. Entonces, a raíz de la iglesia anglicana, él puso sus sacerdotes, obviamente que se comenzó a analizar el asunto de la Biblia, se comenzó a leer la Biblia, se comenzó a analizar la santidad, el objetivo de Cristo y todo esto, y de esto nacieron algunas iglesias, como ustedes pueden ver, la iglesia, la línea perpendicular que baja hacia la derecha del gráfico, vean bien, estamos en el otro gráfico, miren. Eso. Entonces, a raíz de la iglesia anglicana aparecen la iglesia episcopal, los metodistas, los adventistas, los congregacionistas y los bautistas. Toditos esos se derivan de los anglicanos, ¿sí? O sea, ustedes pueden ver que más aceptación tuvo la tendencia anglicana que el resto de tendencias, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Ya. Amén. Hasta ahí estamos, ¿no es cierto?
De la iglesia metodista tenemos una derivación, que podría decirse es nuestra denominación. ¿Cuál es la denominación de la metodista? ¿Quién me dice? Ahí está el listito de las flechas. Aquí está pentecostal. Exacto. De la metodista se deriva la iglesia pentecostal. Pero, vámonos al protestantismo, a la netamente los que cogieron en relación de lo que dijo Lutero. La iglesia protestante nació netamente de lo que planteó Lutero, ¿sí? Pero se subdividió en tres grandes movimientos, ¿sí? Que es el luteranismo, el calvinismo y el arminianismo. Amén. Sí. Estamos hasta ahí. ¿Ya? Vamos a hacer el análisis de Lutero y de Arminio. No creo que lleguemos a Calvino, pero podemos ver, según el gráfico, que de la iglesia arminiana se tomaron, la única iglesia que se deriva de la arminiana es la iglesia del Nazareno. ¿Sí ven? De la arminiana es solo el Nazareno. No tienen nada que ver ni anglicanos ni nada. Son directamente derivación de los arminianos. ¿Sí? Sí. Pero de la tendencia arminiana que vamos a estudiar, también se acoge la iglesia episcopal, se acogen los metodistas y por ende pentecostales, se acogen los adventistas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta, reclamo? ¿No? Entonces, o sea, más que estas iglesias se derivan de los anglicanos, cogieron preceptos y fundamentos de los arminianos. Amén. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Ahí viene la iglesia calvinista, de cual su mayor representación son los presbiterianos. Abajo del centro comercial Bosque hay una iglesia grandotota que dice iglesia presbiteriana, calvinista, ya vamos a ver los preceptos de ellos. Y de la presbiteriana, no directamente de la iglesia calvinista, una iglesia que se deriva de la iglesia anglicana, acoge los preceptos de los calvinistas, que es la iglesia bautista. Ahora, aquí no está, si quieren enseñarles, del pentecostalismo viene todo lo que es la derivación carismática. Los carismáticos. Ya. De los pentecostales se derivan los carismáticos, Yeah. pero ellos tienen directa influencia de los católicos. De los católicos. Y acogen los preceptos y fundamentos del calvinismo. ¿Ya? ¿Quiénes son los carismáticos? Los que profesan la prosperidad. Amén. ¿Ya? De los pentecostales, un pastor pentecostal llamado Joseph Smith crea y funda los mormones, con preceptos que se salen fuera del cristianismo. ¿Sí? Los testigos de Jehová sabemos de dónde vienen. Ellos vienen de mucho atrás de la iglesia primitiva, de una herejía, que son los arrianos. ¿Tenemos de ahí más comprensión de las iglesias? ¿Hasta ahí? Amén. Y la iglesia luterana, que se mantiene hasta la fecha, que son los pietistas y luteranos, que netamente tienen liturgias como la católica. Ellos siguen bautizando todavía a los niños o a los bebés con agua, con chorro o aspersión. ¿Sí? Es la iglesia que se mantiene luterana. Relativamente también es iglesia protestante, pero es la luterana, que es casi, se viene con los preceptos católicos, con los cambios que ya vamos a analizar posteriormente. Y los anabatistas, que son los puritanos, los anabatistas son los famosos Amish. ¿Sí saben cuáles son los Amish? Sí. ¿Se han visto esos señores que andan de eterno con unos sombrerotes grandotes? Que se alejan de Y todo, se alejan de todo y viven como antaño, no tienen luz eléctrica, ni internet, ni celular, ni Nintendo. Son como ermitaños. Pero Como es el precepto, ermitaños. por eso son puritanos, porque no quieren contagiarse. con- Y de la tendencia puritana
también los pentecostales acogen Preceptos. esos preceptos. ¿Sí? O sea que los pentecostales, ¿qué somos? Anglicanos, metodistas, arminianos y puritanos. Tenemos 4 preceptos como pentecostales. Y los bautistas, en cambio, son netamente calvinistas. Es una gran diferencia. Y ya vamos a ver las grandes diferencias. Hasta ahí, ¿preguntas? No. ¿Reclamos? ¿Censuras? Nada de nada. Me gustaría que pregunten. Andy, ¿alguna duda? ¿No? ¿Seguro? Ya, amén. Entonces, Martín Lutero como que la fregó con la Iglesia Católica y todo el mundo comenzó a desviarse y a abrirse de la Iglesia. La Iglesia estuvo en cierto riesgo de desaparecer, la Iglesia Católica, por estos preceptos, pero se mantuvo, tuvo estrategias para seguir manteniéndose, y una de las estrategias es una estrategia terrible que fue la Inquisición. Ay, sí. ¿Sí? La Inquisición, imponer el miedo a todo el mundo, inclusive a Lutero lo querían matar, lo querían quemar, lo querían cremar. Ahí los reyes alemanes no permitieron eso y los alemanes dejaron de estar bajo la tutela de la Iglesia Católica. ¿Amén? ¿Alguna pregunta? Entonces, Martín Lutero planteó sus tesis, 5, que son las famosas 5 solas. ¿Sí? Está eso en solas, significa solo, que está en el idioma del latín antiguo. Ujú. Pero netamente Martín Lutero planteó que el hombre es pecaminoso y que solo Dios podía cambiar esa posición del hombre a través de su gracia. Amén. Amén. Entonces, en estas 5 solas, como analizamos a Tomás de Aquino, él planteó sus postulados. La primera sola dice unus Deus. Anoten, unus Deus. Tal como escuchan, unus Deus. ¿Qué significará, Anti? Deus. De nosotros, no sé. Casi. Unus Deus significa, y la palabra completa sería sola unus Deus o soli unus Solo Deus. la fe. Un solo Dios. Un solo Dios. Entonces, Martín Lutero plantea un solo Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie puede reemplazar a Dios. Así que el Papa no puede ser la cabeza de la humanidad o del Ecclesiastes, que significa la congregación humana de Dios, de todos los hombres, ante Dios. Solo Jesucristo, Amén. su Hijo. Bien, así es. ¿Sí? Que es la sangre de Dios. Y en tal razón, vámonos a Juan 1:14. Se debe traer sus Biblias. Primero de Juan 14. No, No, Juan, Juan, solo Juan. Juan 1:14. Ya. Y el que llega me dice amén. Ya, la sopita que llegó. Amén. Juan 1:14. Ahí le dice, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad y amor inagotable, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Amén. Amén. Hicimos el análisis de Juan 1:1 y todo lo demás, de por qué Juan hace una referencia, y él hace referencia de que Cristo estuvo desde el principio, Sí. porque dijo, según lo que dice la palabra, y el verbo, Se hizo carne. bien. Amén. Aquí en la Nueva Traducción Viviente dice, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Juan 5:18. Estamos corroborando por qué Lutero planteó estas 5 estamentos en relación de su doctrina. Juan 5:18. Ya.
¿Antes te llegó? Sí. A ver. Dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Amén. O sea, los judíos no podían aceptar la situación de que cualquier tipo venga y se proclame hijo de Dios. ¿Cómo va a ser hijo de Dios? ¿A santo de quién va a ser hijo de Dios? Pero él lo decía no indirectamente, ¿no es cierto? Claro. Juan 8:58. Y este es el que nos daba la razón en lo que es Juan 1:1 o Juan 1 del 1 al 4. Juan 8:58. Ya. A ver. Dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Amén. Él dijo, o sea, que estuvo antes de Abraham. Claro. Y por eso que dice Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. ¿Y quién es el verbo? Jesús. Jesucristo. Amén. Amén. Y con este de Juan 8:58 hace entender de que Él estuvo antes mismo y estuvo en la creación. Jesús contestó, les digo la verdad, aún antes que Abraham naciera, yo soy. Sí. Amén. Amén. ¿Ya? Entonces entendemos el primer punto, la primera sola, unus Deus, un solo Dios. Segunda sola. La segunda sola dice sola escritura. Como escuchan, sola escritura. Sola escritura. ¿Qué quiere decir, Andy? Como una sola escritura. Exactamente. Nos habla del manual de vida que nos guía y que solo Jesús es el camino a Dios. Obviamente la escritura total, estamos hablando desde Génesis hasta Apocalipsis, es una sola escritura la cual nos denota el manual de vida, lo que dijo Cristo en el Nuevo y en el Antiguo, porque ustedes saben que en el Antiguo también Cristo se reveló, ¿sí? Desde la creación, amén. Amén. ¿Sí? Cuando los profetas hacían el análisis del ángel de Dios, ¿a quién se referían? A Jesús. Amén. Ellos no lo conocían como Jesucristo, pero lo conocían como el ángel de Dios. Así. ¿Estamos? Sí. Entonces, por eso estamos hablando de una sola escritura. No estoy hablando de como hablan los unitarios. Ellos están hablando solo el Nuevo Testamento es lo que nos vale desde el Antiguo hasta el Nuevo, en donde implica todo lo que es Dios, cómo es Dios, ¿sí? Amén. Y lo que hizo por amor hacia nosotros. Amén. Amén. Vámonos a Hechos 4:12. Ya. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Amén. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. ¿Sí? ¿Qué estamos hablando? Que solo Cristo es el camino, solo Él. Amén. Solo Él. ¿Sí? Y lamentablemente, haciendo referencia, pese que es nuestra iglesia madre, la iglesia católica, hace referencia que nos puede salvar hasta San Pachito. Entonces, ¿Sí? Entonces eso tenemos que tener en cuenta, ¿no? Solo Cristo. Y si vamos a las Escrituras, ya, vámonos a Juan 14:6.
A Juan 14:6. Ya. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Amén. Entonces Lutero hace referencia a lo que mismo Cristo dijo. Sí. Nadie llega al Padre si no es por mí. Pues la gloria es a Cristo, Jesús. ¿Ya? La tercera sola gratia. ¿Qué dice ahí? Solo la gracia. Ya. Solo la gracia de Dios nos absuelve, ya que como hombres somos el fundamento del pecado, al haber rechazado el regalo de Dios en la creación. ¿Por qué dicen en la creación? ¿Quién rechazó la gracia de Dios? Los judíos. No, en la creación En estamos la hablando. creación. El hombre. Adán. Ajá. Eva. Ya, por eso humanidad. vámonos a otro versículo tan grande que está en Romanos. Nos vamos a Romanos 5 del 12 al 21. ¿Quién llega? No ha sabido ver cómo cambiar. Ya. ¿Ya? Del 12 al 21. No, sí tengo. No, gracias. Del 12 al 21. A ver. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más para los muchos de la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Amén. Entonces, por un hombre entró el pecado, pero por otro hombre entró la salvación. Entonces, la sola gracia. Amén. Sí. La salvación es un don de Dios, por tanto, es algo que el pecador recibe sin merecerlo, basada en los méritos realizados por Cristo, no por nosotros, que alcanzó en su vida, muerte y resurrección. Así hagamos las mejores obras del mundo, eso no nos va a redimir, pero sí, cuando nosotros tenemos fe en Cristo y hacemos las obras de corazón. Amén. Porque eso también, como dijo Santiago, la fe sin obras es fe muerta. ¿Qué quiere decir esto? Ya, no. Que Cristo ve la intencionalidad de nuestro corazón. ¿Sí? Y el aceptar a Cristo es hacer lo que Él Dice. dijo. Amén. ¿Sí? Porque tranquilamente puedes decir, sí, yo creo en Cristo, yo creo en Cristo. Pero mi corazón está alineado en otra circunstancia, en otra situación. Esa creencia es fatua. ¿Sí? Y vámonos a la Biblia, todo con Biblias aquí, ¿no? Ya, vámonos a Mateo 7, del 21 al 23. ¿Le leo? Por favor. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Amén. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Qué bárbaro, ¿no? Sí. Nos damos cuenta que Él ve el corazón. Sí. Y no por decir Señor, Señor,
Obras del Señor, creo en ti. Pero mi corazón está alineado en otra situación. ¿Sí? Por eso Santiago dijo, la fe sin obras es una fe muerta. ¿Y qué quiere decir las obras? No las cosas puntuales, sino mi corazón. ¿Sí? Si digo, creo en ti, Señor, tengo que hacer lo que tú dices. Y si yo hago algo con la mano derecha, que no sepa la izquierda. Amén. Amén. ¿Algún reclamo? No, todo ¿No? bien. ¿Todo bien? Ya, perfecto. Ya. Vámonos a Efesios 2, del 8 al 10. ¿Quién llegó? Ya. Ya, mi Andy. Sí. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Está más que entendible, ¿no es cierto? Ujú. No está difícil. El cuarto sola. El cuarto sola es unus sola fide. Una sola fe. Amén. ¿Sabes? Latino antiguo. Ya. La salvación viene por la fe. Por eso Lutero ratifica una sola fe. Y si nos vamos a Romanos 3:28, dice, él les leo yo, así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, y no por obedecer la ley. Bueno, ahí viene una contradicción que van a decir, pero bueno, si no cumplo la ley y mato, no tengo condena. Pero a lo que está refiriéndose Pablo, dice, al ser hechos justos ante Dios, cuando crees en Dios, uno cree en los preceptos que Él manda. Ujú. Porque Entonces no voy a hacer maldad, porque dice la palabra de Dios, si yo siembro semilla de mango, no voy a esperar un árbol de naranja, ¿no es cierto? Claro. Entonces al momento que creemos en Cristo y tenemos fe, no vamos a sembrar pecado, sino que vamos a luchar en contra del pecado. Amén. Amén. Y el último sola, que es soli Deo gloria. Solo a Dios doy gloria. Amén. Solo a Él la gloria. El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios, poner de manifiesto las excelencias o virtudes de su carácter. En Efesios del 1 al 4 a 6 me dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesús. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Amén. Amén. Y en 1 de Pedro 2:9 dice, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios, por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues de Él los ha llamado a salir de la oscuridad, entrar en su luz maravillosa. ¿Puedes leerla en la Reina Valera, Sori, por favor? Es tu versículo favorito. 1 de Pedro 2:9. Vosotros sois el pueblo escogido por Dios, un rey sacerdocio. No me acuerdo qué más. Primera de Pedro 2:9. Pedro. Reina Valera hace una bonita Primera de Pedro. exclamación. Mas vosotros sois linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que andáis las virtudes de aquel que os... Sí, gracias, ahí sí te leo súper bien, ya. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que andéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Este legado que nos deja Lutero, y a veces no entendemos. Muchos pastores les preguntan, ¿y por qué ustedes son protestantes? ¿Y por qué se deslindaron de la Iglesia Católica? Pues por Lutero. ¿Y qué dijo Lutero? Lutero dijo que por gracia. ¿Por gracia qué? O sea, a veces no tenemos ni la idea de por qué Lutero tomó esa gran decisión, y por eso los católicos nos llamaron protestantes en ese sentido, ¿sí? No protestantes a Dios, podemos aclarar, no protestantes a la doctrina santa, a la Santa Biblia, sino protestantes al régimen de la Iglesia Católica, que está tratando de cambiar. Yo tengo muchos amigos sacerdotes que concuerdan en mi tendencia, y eso les puedo decir, y les he dicho mucho. Yo soy una persona ecuménica. ¿Y qué es el ecumenismo? El sentido unificado en el propósito de Dios. El sentido unificado, pero de una manera heterogénea, porque Dios respeta nuestras individualidades. ¿Sí? Amén. Sí, No el sentido unificado para el propósito del hombre, no, para el de Dios, en el cual Él respeta nuestra individualidad. Amén. ¿Algún reclamo? Pablito, ¿no? ¿Está bien? ¿No? ¿Está bien. bien? Entonces vamos teniendo ya en cuenta, vamos ya entendiendo que no somos protestantes por cuestión de salirme de la iglesia y yo ponerme en mi propia iglesia y mi propia doctrina. Es lo que le pasó a John Smith, que siendo un pastor pentecostal decidió abrirse del pentecostalismo y comenzar a proclamar una teología totalmente, no podría ser errada, que se sale de los parámetros y que no ha sido aceptada. Porque los mormones se mantienen en una posición sectaria y minoritaria, no son mayoría, ¿no? Y de acuerdo a aquí lo que vimos del gráfico de la iglesia, tenemos que los arianistas, los testigos de Jehová, en cambio ellos se desviaron en el principio de la iglesia primitiva, cuando estudiamos las herejías, en donde Arriano, ¿qué dijo? ¿Qué planteó? Que Dios es más grande que Cristo, y Cristo no llega al nivel de Dios, sabiendo que Dios y la Iglesia Católica, que Dios es Cristo. Amén. ¿Estamos ahí? Sí. ¿Ya? Entonces Martín Lutero, ¿qué hace? ¿Qué proclama? Que debemos llevar la palabra a todo mundo con estas 5 tesis, por cuanto todos somos pecadores. Y que Dios, por gracia, nos está dando la oportunidad al momento de creer en Cristo Jesús de nuestra salvación, que es la doctrina que todos aceptamos y todos han aceptado. Pero hubieron desvíos, análisis teológicos. De ahí vámonos a la posición de Jacobo Arminio. Hazme el favor, por favor, no me hagan tener ganas. Sí, lo hace solito. Yo sepa, y de verdad quisieron tener ganas de entrevistar. Jacobo Arminio, Arminio. quien crea la doctrina arminiana. Es el que crea la doctrina. Él estuvo mucho tiempo después de Lutero. Pero se puso a pensar. Y de aquí muchos preceptos han llegado al pentecostalismo que los
acogemos. Aparte de lo que dijo Lutero, ¿sí? ¿Qué dijo Lutero? Que somos pecadores Y que por gracia. y que Dios, a través de Jesucristo, a los que creamos en los preceptos de Cristo, por gracia, nos da la absolución, Amén. ¿ya? Y no por obras. Pero Arminio profundizó un poco más. Arminio es un teólogo holandés nacido en el año de 1560. Afirmaba firmemente la necesidad de la gracia de Dios, como dijo Lutero, para la redención de todo ser humano. Pero, ahí viene el pero, consideraba que la gracia puede ser rechazada por el hombre en su libre albedrío. Y tiene razón, ¿no? Ajá. Dios nos amó tanto que nos dio libre albedrío y que está esperando a que nosotros regresemos a ver, y Dios quiere eso. Y ahí vamos un montón de conceptos cuando entra Calvin y todo, con sus preceptos, y ahí comenzamos a pensar en otras cosas. Y que vamos a hacer un pequeño coloquio con ustedes a ver qué opinan al respecto, hasta caer en herejía, que podríamos decir a la religión ortodoxa tradicional fundamentalista, pero que tiene sentido, ¿no? Y que los físicos comienzan a entender de otra manera cuando descubrieron la física cuántica y descubrieron muchas alternativas, ¿sí? Y ya vamos para ese punto. Su fundamento se lo cataloga a través de 5 puntos, igualmente. Primer punto. La depravación parcial. Y Arminio plantea que la humanidad es depravada parcialmente, no en su totalidad, y tiene lógica, porque en el mundo no vamos a encontrar jamás bondad absoluta, porque el único bondadoso es Dios, Cristo. Pero tampoco podemos encontrar maldad absoluta, ¿sí? Entonces el humano es un depravado parcial. Sí. Ujú. Pero, al ser depravado parcial, tiene la capacidad de buscar a Dios. Y ahí Dios hace su trabajo a través del Espíritu, que nos ayuda a que le miremos. Y eso es verdad. O sea, Arminio no estaba diciendo cosas locas, ¿verdad? Pero la naturaleza humana, por el libre albedrío, no lo hace. O sea, nos gusta vivir la buena vida, nos gustan las emociones. Y eso nos desvía, y en cierta manera es así. Uno está pensando en el culto, en la palabra que va a dar, y todo eso, y le vienen cosas personales en su corazón, que a veces lo desvían, y es bueno para eso el ayuno. Bien está, Soñita, que haya estado ayunando. Pero ya dejé de ayunar. Ay, rompió, no hay problema. No importa. Pero no hay que ser religiosos, ¿no es cierto? No, Pero el hombre tiene esperanza a través del porque ya Espíritu Dios Santo. le dio su corazón. No. Ujú. El hombre tiene esperanza a través del Espíritu Santo de regresar a ver a Dios. Amén, Pablito. Sí. A lo contrario de los postulados de Calvino. Sí, que vamos a estudiar, pero ya les adelanto, que afirma Calvino, sí, que la depravación es total y solo Dios tiene a sus elegidos. Lo que dice Calvino es tenaz, pero después adelantémonos un poquito. ¿Qué dice Calvino? Calvino plantea que vemos los aceptos y los réprobos. Y los aceptos son los bendecidos de Dios, escogidos por Dios, hagan lo que hagan. No, pues. ¿Sí? Y los réprobos hagan lo que hagan y están condenados. ¿Ya? Entonces vamos a plantear el debate en este instante, después que terminemos esto, para analizar qué mismo pasa con Dios y si tienen razón. Y yo personalmente doy la razón a Lutero, a Arminio y a Calvino. Y ya vamos a ver por qué. Y después, si alcanzamos, estudiamos a Calvino. Segundo punto, elección condicional.
Y aquí viene la desbalance que les decía, en donde los calvinistas como que le dan la razón también a Arminio. Dios solo escoge a aquellos, a quienes, escuchen, y una vez yo planteé esto, Dios solo escoge a aquellos a quienes Él sabe que elegirán el creer. Ay, ¿Ya? Nadie está predeterminado para ir al cielo o al infierno. Ujú. Los calvinistas dicen que sí, somos predeterminados. Mm, El calvinismo es totalmente predeterminista. ujú. ¿Ya? Ajá. Pero, aquí viene la pregunta. Y eso vamos a dejarle para la discusión. ¿Por qué hay gente que es mala, mala, mala y nunca cambiará? Es la pregunta. Es lo que se hizo Calvino. Ujú, Porque hay gente mala, mala, mala que nunca va a cambiar. Ya discutimos de eso. Ya. Punto 3. Expiación ilimitada. Y esto es lo que no concuerda Calvino hasta cierto punto con Arriano. La expiación Ilimitada. ilimitada. Cristo murió por todos, aún por los no elegidos y los que no llegarán a creer. La muerte de Jesús fue por toda la humanidad y cualquiera puede ser salvo si cree y si quiere. Es. ¿Ya? Amén. Amén. Pero queda todavía ese vacío, ¿no? Ujú. Aunque Lutero está planteando que todos somos malos y que por la gracia Dios quiere darnos la absolución completa a todos. ¿No es cierto? Ujú. Lutero cuando plantea eso no está planteando que solo este grupito no, este grupito Claro. sí. Arriano ya comienza con sus cosas y Calvino la remata. Pero vamos a ver por qué. ¿No? Vamos a primera de Juan 2:2. Ya. No todo lo que le llame Señor, Señor, será salvo. Pero vamos a ver si es así. Llegó Andresito. Sí, Ve, Andresito. primera de Juan 2:2, ¿no? Ujú. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Por todo el mundo. Amén. ¿Sí? Todo el mundo. O sea, Cristo murió por todos. No vino a hacer excepción de nadie. ¿Sí? Así Y ahí es. vamos a discutir cuestiones que nos van a llevar a la herejía. ¿Sí? Y no quiero que se asuste Soñita. No. ¿Sí? Ya tenemos una mente un poco más amplia para poder dislucidar qué sucede en la voluntad de Dios. Amén. Amén. Cuarto, gracia resistible. ¿Cómo dijiste? Perdón. Gracia resistible. Entonces Arminio plantea, el llamado de Dios para ser salvo puede ser resistido o perdido, ¿Cómo? o rechazado. Es cuestión de la elección por el libre albedrío. ¿Sí entendemos eso? Sí, Pablito. ¿Sí? O sea, si nosotros nos resistimos a la gracia, nos condenamos. No, perdemos la gracia. Nos condenamos. Pero en Juan, ¿por qué primera de Juan 2:2? ¿Por qué Juan, el apóstol, afirma que Dios viene a morir por todos? Él quiere que se salve todos. Sí. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, Pablito. Ya. Ya vamos a discutir, ya vamos a entrar en herejías. ¿Ya? Quinto punto, salvación condicional. Y esta es la más discutida. La que los bautistas, los calvinistas, no aceptan. Ujú. Estábamos haciendo una práctica en la iglesia aliancista y nos poníamos a discutir. ¿Y qué plantea Arriano? Las personas pueden perder su salvación si rechazan al Espíritu Santo y su influencia en sus vidas. La salvación
se puede perder. Los bautistas hacen referencia a Calvino en el sentido de que como somos aprobados, como somos elegidos, la salvación no se pierde, hagamos lo que hagamos. ¿Ya? Y obviamente al hacer cosas malas estamos rechazando al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Amén. Hasta ahí, quisiera criterios de lo que dice Arriano. ¿No era Arminio? Perdón, sí, me confundo con el Arriano. Arminio, sí, tienes toda la razón, Andy. A ver. Arminio. Arminio es. Ya le cambié el nombre. A ver. ¿Qué opinan? Depravación parcial. En esa parte de depravación parcial. Sí, estoy de acuerdo con él. O sea, es así. O sea, no todos son. El malo, por más malo que sea, algo de bueno tiene. Y la persona que cree ser buena, algo de malo tiene. Y otra Lutero. Elección condicional. Uh-huh. Dios. O sea, la salvación se puede perder. Sí. Uh-huh. La salvación se puede perder. perder. La salvación sí se puede perder. Gracias. Sí. ¿Qué opinas tú, Andy? Sí, todos están correctos. Perfecto, correcto. Ahora vamos a lo que es la disyuntiva. Calvino hace un planteamiento casi contrario a lo que dice Arriano. Calvino habla del predeterminismo, en donde nos habla de que ya vamos a estudiarle completamente a Calvino, pero les doy una pastillita de lo que él dice. Entonces él dice, nosotros somos predestinados, y esto se hace referencia en la Biblia. Vámonos a Romanos 8, del 28 al 39. ¿Qué pasa? Que estaba viendo la parte de Arriano que habla sobre la depravación parcial. Arminio. Arminio. Arriano es el padre de los testigos de Jehová. De Arminio. Sobre el primer postulado de él, sobre la depravación parcial. Tiene toda la razón. Como psicóloga, en la parte psicológica, podemos decir que todo ser humano consta de una parte racional y una irracional, una instintiva y otra que se dirige a través de la inteligencia. Amén. En esa parte intelectiva o racional es donde nosotros podemos controlarnos la impulsividad, podemos controlar los instintos, mientras que en el caso de la parte irracional nos movemos en base de poder consumar nuestra libidinosidad, que es lo que más se llega a pecar. Uh-huh. Y que es lo que genera muchas veces muchos actos que son negativos y pecaminosos. Entonces, en tal virtud, dentro de esta lucha del ego y del yo, que el uno le controla y el otro quiere manifestarse, según como habla Freud, y como Jung también nos habla, aquí puede darse también ese complemento. En el caso de Jung, en cambio, nos habla de los arquetipos, que hay una manera, una sombra, algo oscuro del ser humano, que generalmente no sale a luz, sino que lucha en tu interior, y eso te hace que busques a Dios, lo que aquí está diciendo. Busques a Dios y busques esa guía del Pero Espíritu solo Santo. por el Espíritu Santo es lo que te llama la atención, Sí, según Arriano. Sí, porque él busca, pero lo que dice Arminio es que no somos al 100%
pecaminosos y al 100% santos. Así es. Solo Dios es santo. Entonces aquí, o sea, según la naturaleza humana, es de esa manera como lo he planteado. O sea, que está en la razón. Sí, está Claro, en la obviamente, razón. así es. Pero ahí viene mi pregunta. Si somos a imagen y naturaleza de Dios, Dios no tiene un lado pecaminoso, sino más bien ahí vamos a los atributos que nos parecen, más no a la carne. Es que dice a imagen y semejanza, Ajá. no a los atributos, Exacto. a la imagen, dice Dios. Pero O sea, también, es a la faz. exacto, Ya, a lo es. superficial. Calvino hace referencia a eso, pero él piensa que cuando dice imagen, porque Dios es soberano, Porque- ya vamos a estudiarle a exacto, sí, Calvino, sí, sí, ahí, entonces él dice que nosotros, por ser a imagen y semejanza, somos dioses en potencia, como decía el famoso No, porque Cash Luna. ¿Ya? tenemos un lado Ya. Vámonos a lo que dice. Calvino hace referencia a esto en ¿qué les dije? Romanos. Romanos. Estaba Romanos 8 del 28 al Ya, les leo. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para que el bien de quienes lo aman, ¿no es cierto? Ujú. A los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Ya, aquí es la discusión. Vámonos a Reina Valera. ¿Quién llega a Reina Valera? Solo. Para que lean el 28. Yo tengo de todo. Y yo ya agarré así y digo, no, pues Es esta no es NBI. Reina Valera, es que es NBI. Creo que tienes que prestarme los lentes. Yo estoy en Dios habla hoy. Toma. Romanos. Solo el 28. Ya espérame un ratito. Solo llevo y te doy. Romanos 8. Oh, Y los calvinistas hacen referencia a este versículo. ya solo déjame un ratito. Romanos 8 del 28. 8:28. Ya. Ay, sí, préstame los lentes porque no leo nada. ¿Cómo está Paco? Bueno, no, ya la sonita que leo. Sí leo usted sonita. Así mismo, como la doctorita más. Ya. Dice, y sabemos que a los que amó a Dios, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Hasta ahí nomás. ¿Ya? Ahí vemos la palabra predestinó. Sí, entendamos esto. ¿Por qué dice Sí, Calvino esto? que llamó Sabemos que y Dios dispone todas las cosas para el bien a quienes lo aman, a los Ajá. cuales Él ha llamado de acuerdo a su propósito, al propósito de Dios. El primer propósito de Dios es con todos, ¿verdad? Sí, sí, parece. Pero se cumple en relación La respuesta. de nuestro llamado, de nuestra apertura en nuestro corazón. Ah, sí. A los que de antemano Dios había conocido, y dijo predestinó. Los destinó desde un principio a ser como sus hijos. Ya. Ujú. En la Reina Valera, en la traducción, hablan sobre la predestinación. Y Calvino acogió esto, la predestinación. La predestinación, en donde sus hijos fueron predestinados. ¿Ya? Y fuera de los predestinados, los otros quedaban condenados. Amén. Ah, ya. Pero en esta traducción podemos ver que dice a los que de antemano Dios había conocido, los destinó. Desde un principio a ser como su hijo. ¿Ya? Y Dios nos está llamando a todos. Ya. Así es. Ahora sí, vamos a la discusión. Yo planteo de que Arriano y Calvino tienen la razón, en el sentido que da cuando le preguntamos por qué hay tanta maldad en ciertos hombres que prefieren morir con la maldad y no con la absolución. ¿Quién me contesta? ¿Mande? Porque no hay arrepentimiento en ellos. O sea, no hay arrepentimiento, pero ¿por qué Dios permite que haya arrepentimiento, que no haya arrepentimiento? Si según Arriano está diciendo que Dios nos llama la atención,
No hay una depravación absoluta, sino parcial. Todos los hombres deberíamos tener una depravación parcial, ¿verdad? Todos tenemos. Ya, deberíamos. Natural. Pero si vamos a la no, vámonos a la realidad y estamos viendo de que hay gente que por más se le persuada, esta gente se sigue yendo por el camino que no debe ser. Endurece en su corazón. ¿Ya? Y Calvino hace alusión inclusive al Éxodo, cuando dice, y Dios endureció el corazón del faraón. O sea, para el faraón no había absolución. ¿O me equivoco? ¿O estoy hablando otra cosa? Sí, es que eso dice la Biblia. Lo que pasa es que, o sea, Dios lo permite eso porque Él ve el corazón, o sea, ese corazón Ya. cerrado que no se abre para Dios. Entonces el Calvino Señor tiene razón. lo suelta a su querer del Entonces, hombre. por eso digo, entonces Calvino tiene la razón. Y le dibuja toda la razón que tiene Lutero. Y peor Arriano. No, es obvio, ¿no es cierto? Si la Claro. Soñita dice es que la voluntad de Dios. Cuando decimos, y mucha gente dice, Judas fue utilizado para que entregue a Cristo. Y él por ende ya estaba condenado. Él por ende estaba condenado. Y Calvino utiliza eso. Era la maldad en absoluto. O sea, para Judas no había absolución por entregar a Cristo. Ajá, sí. Pero no es que Dios quiso así, para Judas. ¿Y cómo sabemos? Bueno, porque Dios dice que los pensamientos de Él son buenos, agradables y perfectos para con nosotros. Entonces, si esos son los pensamientos de Dios para con nosotros, Dios no... ¿Y por qué se condenó Judas? Porque no se arrepiente. ¿Por qué se condenó Judas? Claro, porque, verá, Judas se condena porque a pesar de que ya conoce a Cristo y conoce bueno, quién es Jesús, pero sin embargo, él toma una decisión, o sea, que se fue atraído por el dinero, o sea, por la ambición, antes que acoger lo de Jesús, o sea, él se dejó llevar por el mal antes que por el bien. Eso es la tradición, Soñita. Esa no es la verdad. Lo que nos enfoca en el Evangelio. Sí. Juan enfoca en el Evangelio que Judas era dedicado a la plata y le gustaba la plata, y como era tesorero, él cogía y hacía transacciones indebidas. Uh-huh. Pero en el Evangelio de Marcos y Mateo hacen una referencia de que Judas era con una tendencia celota. ¿Qué eran los celotas? ¿Quién me dice? Sí, dijo Pablito. ¿Quién me dice quiénes son los celotas? Ahora los mercenarios. Eso, eran mercenarios, eran bueno, gente que netamente buscaba el poder a través de la fuerza. La fuerza. A través de la fuerza. Y buscaban que el había poder. un tiempo Entonces de Judas, guerra. les digo, como es en cierta manera la condición de su corazón. Judas, él tuvo aspiraciones terrenales. Sí. ¿Ya? Porque estaban en un tiempo Tuvo de aspiraciones, más o menos me hace opresión, recordar lo que dijo el Juanito. Dijo, tiempo de opresión. ¿qué he ganado yo con estar yendo a clases y seguirle a Cristo? ¿Qué he ganado? Yo también podría decir lo mismo. ¿Qué he ganado? Sí. ¿No es cierto? Entonces Judas dijo lo mismo. ¿Qué he ganado? Claro. Y lo peor de todo, que Judas reaccionó cuando vio la entrada, pero tan triunfante de Cristo el domingo de Ramos, que decía, ya está hecho todo, este man es aquí rey. Y mínimo me da a mí que gobierne Cafarnaum. Mínimo. ¿No es cierto? Es que eso es lo que vamos viendo nuestros malos corazones, a lo que referíamos cuando hacíamos el análisis, ¿sí? Del corazón. Él decía, creo en ti, Cristo, pero su corazón estaba por otro lado. Sí. Pero eso no fue ningún factor. Ahora, yo planteo, según Calvino, Judas ya estaba predestinado a condenar Para que se cumpla. a condenarse en relación para que se cumpla, dicen así. Ya. No. Pero no. El para que se viene cumpla ahí, estaba previsto, sí. Pero hay un libre albedrío. Podía haberse arrepentido. Para que se cumpla estaba previsto.
Pero hay una situación, y ahí Arriano toma las riendas del parcial. Ya. Cuando lo entregó a Cristo, ¿qué sintió Judas? Dolor. Pero era remordimiento, porque el dolor tenía que haber atravesado. Al arrepentimiento. Exacto. Pero no dejó. El dolor fue tan intenso y el diablo lo llevó A la La misma. desesperación. a que se mate. Sí, sí. Claro. ¿Ya? Lo mismo que a Tiberio. ¿Ya? Se mate. Ahora, en la actualidad vemos gente que no quiere saber nada, y la mayoría de gente en la actualidad no quiere saber nada de Cristo, ni de Dios, ni nada. Todos quieren el libre albedrío. Yo diría, según Calvino, están condenados todos, o según Calvino, de esa gente pecadora hay predestinados y pasarán al otro lado a la redención frescamente. ¿Creen que eso es justo en relación de la visión de Dios? Yo te digo una cosa. En Jeremías 1, del 5 al 12, también hace referencia. Dice, antes de que yo te formara en el vientre de tu madre, ya te conocí. Antes de que nacieras, ya te había elegido, para que fueras un profeta para las naciones. Ahí ya le está dando lo que él va a ser un santo, o sea, va a llevar la palabra. Y esto no dice... Ya le para ti, predestinó. ya le predestinó. Y Ya. por eso también se coge Calvino. Ujú. Ahora, todos tienen la razón. Todo va al arrepentimiento. ¿Ya? Y todo va a nuestra fe. Ujú. Porque si nosotros no tenemos fe y no creemos que Jesucristo fue el Cordero de Dios, que murió por todos nuestros pecados, no naceríamos ninguno de nuevo. Y nacer de nuevo es que aún aquellos que pecaron, aún aquellos que se cayeron, como fueron nuestros abuelos, Jesús vino a morir por todos. No dijo, por los de Calvino, ya para qué voy a morir, porque ellos ya están predestinados. Unos serán salvos y otros serán repros. Pero, en cambio, Él vino a morir por todos. Y lo único que dijo, que creamos, que Él es el camino, la verdad y la vida. Ajá. Y que nadie llega al Padre sino... Primera Juan de 2:2 dice, el mismo es el sacrificio que pagó por nuestros Para pecados, que- y no solo los nuestros, sino también de todo el mundo. Exacto. Pero eso no implica que nosotros Podemos- estamos ya salvos, o sea, no, sin- puedes perderlo. también necesitamos estar... Así es. Ya. Claro. Ahora, vamos al punto que plantea Calvino, porque Calvino plantea en relación de la observación, Ajá. de que había gente tan mala, de que cómo va a tener redención. Y había gente buena y todo lo demás. Entonces, hay gente, y bueno, pues cualquiera va a decirme que estoy loco, pero yo sí tengo una idea clara del asunto, en donde todos somos salvos. Pero todos somos salvos no en nuestra realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos ahí, y esto ya vamos a lo cuántico. Sí, ¿sí? ahí tiene Y cualquiera me puede decir, uy, este está predicando herejías. razón. Sí, ahí tiene razón. Con lo que se está ¿En qué año se abriendo- casó usted, Soñita? Abriendo los portales. A ver, fue el 21 de marzo de 1993. Ya. Un factor que ayudó a que tome usted la decisión de casarse. De casar. Un factor. Ya, me sentí sola. ¿Ya? Ahora, yo le hago una pregunta. Ya. Y en esa soledad que usted estaba, hubiera aparecido otro hombre, no el papá de Landy, y se casaba con ese hombre, ¿qué pasaba? Y claro, o sea, ahí ya no les tenía mis hijitos, tenía otros hijitos y no sé qué hubiera pasado. No sabemos, ¿verdad? Pero estamos yendo en este mundo, y eso les explico, y pónganse en atención. En este mundo tenemos un millón Esta realidad. de decisiones que tomar, Ujú. de las cuales Dios sabe cuál hubiera sido el resultado de la que hubiéramos tomado. Amén. ¿Ya? Si en esta realidad, y le cuento, si en esa realidad usted tomaba la otra decisión, en esa realidad otras personas hubieran sido salvas y absueltas y no condenadas. Y hubieran sido predestinadas a la salvación. ¿Sí? Sí. Esa es teoría del Pablo, ¿no?
Pero usted tomó esta realidad y esta relación conlleva a otras personas a ser absueltas. Pero las personas que iban a ser absueltas en esa realidad ya no lo son. ¿Sí me explico? Sí, lo entiendo, papá. Ya. Dios nos da la oportunidad de libre albedrío, pero solo Él sabe qué hubiera pasado al tomar la decisión. ¿Qué hubiera pasado si yo no me casaba con mi esposa? Y hacíamos un análisis. Si yo no me casaba con mi esposa, no hubiera llegado a los caminos de Cristo y de pronto estaba yendo a la condenación. En esa realidad. Pero en esta realidad estoy dedicado a Dios y espero que no vaya directo a la condenación, sino a la absolución. Entonces, cuando aplicamos a Ariano y vamos a estudiar más a fondo Calvino, los dos tenían la razón. Igual Lutero. Sí. O sea, Claro, los tres. Ajá. Sí. Y ahí- Pese a que ellos no sabían nada de cuántica, pero ahora cuando estamos trabajando en el mundo cuántico, cuando hablamos que las cosas se activan de acuerdo al observador, cuando tenemos en la caja el gato que se muere o está vivo, ¿no es cierto? Ese es el principio cuántico, ¿no es cierto, mi Andrés? El Andrés está dándole ahí, ¿no? Entonces, de acuerdo al observador, ese gato estará vivo o muerto. En las dos realidades. Y Dios sabe nuestra realidad y cuando ve el universo que es tan inmenso, Que Él es el Dios de todo eso. ¿ya? Amén. Es como un juego en esta realidad. Si has jugado tus juegos, ¿no? Si tú tomas decisiones, vas por otros lados, de otros caminos, ¿no es cierto? Y todo tiene distinta resultado. Ajá. ¿Ibas a decir algo, Sorita? Sí, Antes iba de ir a a decir cabecita. respecto de que Dios se habla de que es bueno que Él se vaya, pero nos dejó el Espíritu Santo. Todas estas líneas, sea de Lutero, sea de Arminio, sea de todos los que estamos hablando, que se me fue el otro nombre, bueno, de Calvino, todos tienen la razón, pero ahí viene el poder del Espíritu Santo. Que si tú tienes fe, te vas a enfocar siempre a orar y a buscar del Espíritu Santo que te guíe, que es lo mejor para tomar una decisión. Porque desde que nos levantamos en la mañana estamos tomando decisiones. Me pongo los zapatos plomos o me pongo los zapatos negros. Me pongo jean o me pongo calentador. O sea, la vida es una constante toma de decisiones. Pero para yo tomar esas decisiones, siempre debo dejarme guiar del Espíritu Santo, que es Dios mismo. Entonces Él no me va a llevar al lado que me lleve a la condenación, sino a la salvación. Amén. Pero es que también sí, podemos solo solo decirte termino dos una cuestiones, cosa. solo antes que termines, ya que quería llegamos poner. espiritual. En mi vida hay un azar terrible sobre mi existencia. Mi madre tuvo una situación difícil que les llevó a escapar de su casa. Mi padre tuvo una situación difícil que les llevó a escapar de la casa de él. Y los dos se toparon por el azar en unas gradas, en donde los dos decidieron unirse. Pero ese azar fue tiempo exacto, minutos exactos. Si algo hubiera alterado ese azar de toparse, y no es cuestión del Espíritu Santo, no estamos hablando, que está todo tan magnífico, pero al momento que no hubiera pasado eso, todo hubiera cambiado. Amén. Ya, Amén. pero ahí yo vuelvo a decirte, el Espíritu Santo te hace que tomes, o sea, a eso voy, buenas decisiones y no te va a traer dolor. Porque muchas veces el no obedecer Cuando a la tenemos voz del Espíritu Santo cuando te trae dolor. cuando la toma de decisión es intrínseca mía, pero cuando es un azar, Ya, sí, es que eso es otra bueno, cosa. de ver para la Ya, próxima ya. clase, Ahora solo quería acabar. mediten Quería acabar. sobre el azar, qué significa el azar. Quería hacer, por ejemplo, el domingo mañana va a ser las elecciones de Venezuela. Entonces hay la vicepresidenta que posiblemente si es que pasa que lo derrotan al caudillo, todos le consideran a ella como guiada por el Espíritu Santo.
porque está llevando a que todos abran los ojos de lo que está pasando en Venezuela. Si es que no hubiera esa persona que le ayuda a esa otra persona como la vicepresidenta para que sea el instrumento de Dios, que ellos abran los ojos, no se daría. O sea, lo que ha pasado aquí, por ejemplo, yo sé que la Sonita es correísta, pero están ciegos. Si mañana les dicen vayan a votar de nuevo por Correa, van y votan. ¿Por qué? Porque el caudillo que te da dádivas, pero Dios no te da dádivas, Dios te da todo, te da la paz, la tranquilidad. Entonces, Y todo se marca en la voluntad por de eso, Dios. ¿a través de qué? Por eso, ¿a través de qué? Él permite eso, pero eso quiero que entendamos, que Él permite de acuerdo a las realidades. Sí. ¿Sí? Ahora, Y Soñita le puedo decir, Soñita, y eso sí le puedo aseverar, de que en este universo, en este cosmos, hay millón de realidades en nuestro mismo sentir. Sí, así es. Porque ¿cuántas decisiones tomó usted, Soñita? Ujú. No Podría sabe usted decirte por lo otro que pasó camino. por el otro lado. Ujú. Claro. Y no podemos decir tampoco. No, Ya, no. para esa cosa que no quiero que es. Lo que yo creo, Pablito, mira, o sea que sí somos predestinados, todos, hay una predestinación de parte de Dios, pero nosotros tenemos libre albedrío. Entonces en nosotros está si se cumple el propósito predestinado de Dios para con nosotros o no se cumple en nosotros. Pero lo que le Por la digo, decisión o sea, que tomamos. en el sentido de este primero de Juan 2:2, en donde dice, el mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Exacto. Cuando hablamos de todo el mundo y hacemos referencia a nuestra realidad, no todo el mundo está alineado a Dios. Claro. Pero Dios, a lo que yo llego, Dios quiere que seamos salvos todos, Sí, amén. Así es, Pablito. pero no en la misma realidad. Eso le puedo decir, le garantizo. Amén. Una oración antes de ir Amén. al cafecito. Oh, gracias, Padre Precioso, Padre Santo, por darnos a tu Hijito Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias, Jesús, nuestro Señor, porque lo hizo todo por nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque es usted quien nos guía a toda verdad. Gracias, mi Dios precioso, porque ha puesto a Pablito para instruirnos en el conocimiento de Dios, guiado por el Espíritu Santo. Mi Dios precioso, te doy gracias por la vida que nos das, por cada momento en el que vivimos bajo tu protección, tu cuidado. Gracias por amarnos. Padre Santo, te pedimos que sigas dándonos tu espíritu y que toques nuestros corazones para que seamos llevados conforme a su voluntad y obedientes a su voz, sensibles al Espíritu Santo, obedeciéndolo siempre. En el nombre poderoso de Jesús nuestro Señor, te lo pedimos, Padre Santo. Amén. Amén. Ahora mi Andy no dijo una sola palabra.